acompañen a uno más de nuestros seminarios académicos del programa en agroecosistemas tropicales. El día de hoy nos va a hacer favor de acompañar un viejo amigo, compañero de trabajo, el doctor Diego Esteban Plata Rosado, a quien agradezco mucho que haya participado en los seminarios. Y él nos va a hablar sobre el impacto de la guerra de Ucrania en el sector agroalimentario, un tema totalmente actual, vigente, que seguramente ya estamos percibiendo impactos y vamos a percibir más, como lo vamos a ver seguramente con Diego. Antes de presentarlo, me gustaría recordarles la mecánica. Vamos a tener la oportunidad de escuchar la presentación del doctor Diego. Les pediría, si hay preguntas o comentarios, que en el chat las pueden escribir. En el chat también está el enlace para registrar su asistencia. Mucho les agradeceríamos que pudieran acceder al registro para tener la evidencia de las personas que se hayan conectado. Y después de la presentación daremos espacio para leer las preguntas y que Diego nos pueda hacer el favor de contestarlas. La idea es terminar en punto de la hora que tenemos asignada, ¿no? A las 2 de la tarde. Y brevemente me voy a permitir presentar al ponente de hoy, al doctor Diego Esteban Plata Rosado. Él es ingeniero agrónomo en maquinaria agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene estudios de maestría en economía agrícola para el desarrollo rural por la Universidad Autónoma de Chapingo también. Y tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Minnesota en economía aplicada. Él además tiene estudios en el Instituto Superior de Ciencias Agrícolas de La Habana, de Cuba, donde desarrolló un diplomado en planificación de la economía, y en el Instituto para el Desarrollo Cooperativo de Asia, en Japón, sobre cooperativas agrícolas en Asia. Tiene experiencia laboral muy amplia, fue asesor del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, que durante el periodo 2000 a 2003 fue asesor de organizaciones de productores de caña de azúcar y acuacultores, evaluador de algunos programas para el campo de la entonces Zagarpa. Ha sido ponente y participante en una cantidad muy vasta de congresos internacionales en países como Canadá, Corea, Puerto Rico, Estados Unidos, Israel, Brasil, Australia, Sudáfrica, Vietnam, Costa Rica y Colombia, además de México. Es una persona muy viajada. Tiene más de 30 ponencias internacionales y más de 60 ponencias nacionales, 79 publicaciones en artículos científicos indexados JCR, CONACYT y de difusión de la ciencia y divulgación del conocimiento. Es titular y participa en cursos de posgrado de Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Filosofía de la Ciencia, y durante el periodo 2002 a 2015 también el de agronegocios. Ha sido consejero de varios alumnos de maestría y doctorado. En total tiene ya 20 estudiantes graduados, y algunas de sus responsabilidades administrativas en las que ha tenido también la posibilidad de adquirir experiencia e impactar en el territorio. Fue director del Campus Veracruz en el Colegio de Posgraduados del 2015 al 2018. Fue miembro del Consejo General Académico del Colegio de Posgraduados del 2012 al 2022. Presidente de la Unión Nacional de Acuacultores del 2009 al 2014, presidente del Comité Sistema Producto Tilapia Veracruz del 2012 al 2015, presidente de Acuacultores Veracruzanos Asociación Civil del 2009 al 2012, también fundador de esa misma organización, la VAC, y presidente latinoamericano de la red de intercambio del pez basa para Latinoamérica desde 1919 hasta el presente. Además, él es un pequeño productor de tilapia, pez basa y caña de azúcar, lo que de primera mano le permite tener un conocimiento del sector y de sus necesidades. Diego, un gusto que nos acompañes. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Ojalá me escuchen bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del seminario del Campus de Veracruz por la invitación para exponer algunas ideas, algunas opiniones de este tema tan relevantes. También agradecemos la presencia del doctor Villanueva, director general del Colegio de Posgraduados. Qué bueno que nos acompaña, doctor. Seguramente vamos a tener un intercambio de opiniones ahí. Y bueno, voy a empezar la ponencia, voy a proyectar
eh, lo que traigo, el material que aquí traigo, pero no es fácil iniciar un tema de estos, con estas noticias tan drásticas que tenemos en estos momentos, cuando estamos en los albores de una crisis agroalimentaria de magnitud global y puede haber una hambruna. Si no actuamos de inmediato, puede haber una hambruna de magnitudes épicas en el futuro próximo. Pues tenemos que actuar de inmediato por las cuestiones que se están sucediendo a nivel mundial. No sé si me escuchan bien, doctor, hacia ahí. Se escucha y se ve bien, Diego. Adelante. Ok, perfecto. Yo te aviso si se dejara de ver. Ok, y también solicito que me avises unos 5 minutos antes de que se acabe el tiempo para agilizar, porque luego hay mucho material que exponer y nos acota el tiempo. Claro. Bueno, quisiera iniciar con el contexto, un poco los antecedentes en los que estamos actualmente en este fenómeno que le llamamos la guerra de Rusia-Ucrania, pero yo le llamaría la guerra de Rusia contra la OTAN a través de Ucrania, y la OTAN, pues también ahí está Estados Unidos. Pero ¿qué tenemos en la situación económica actual? Tenemos una inflación mundial de más del 8%. Sin embargo, este promedio es un promedio nada más, porque la parte agropecuaria tiene un aumento de precios de arriba del 30% a nivel mundial. Y esos precios tampoco son homogéneos en todos los productos agropecuarios. Hay algunos productos agropecuarios que tienen un incremento mayor al 100%. Lo vamos a ver posteriormente cómo impacta en México. En este momento la India, que es un alto exportador de trigo a nivel mundial, ha prohibido su exportación porque teme que los altos precios impacten también al mercado interno. Eso golpea doblemente el mercado internacional del trigo, que es uno de los productos agropecuarios más impactados por la guerra, ya que Ucrania tiene en estos momentos 20 millones de toneladas de granos en bodega que no puede exportar por la guerra, porque está parado el puerto de Odessa, ahorita lo vamos a ver, y otros puertos. Pero además Ucrania tiene ya la cosecha en campo, que si no saca esos 20 millones de toneladas, no va a poder cosechar y se van a perder otros tantos de millones de toneladas en campo. Rusia tampoco puede exportar. Rusia exporta, el 2021 exportó 28.5 millones de toneladas de trigo, y con otros granos llegó a 34 millones. Rusia también es un alto exportador de granos. Eso impacta el mercado mundial de la disponibilidad de alimentos en estos momentos en el mundo. Y yo le pongo, no está, nadie me lo ha dicho, quizás sea el primero que lo dice, yo le pongo que si continúa la guerra, Ucrania tampoco va a poder sembrar el siguiente ciclo agrícola 2022 y 2023, y va a ser aún mayor la crisis, porque lo que ya se tiene en bodega ya está producido, y lo que se tiene en campo ya está producido, solo hay que cosecharlo y transportarlo. Sin embargo, para el siguiente año se tiene que sembrar, y eso puede agudizar aún más la crisis. Este es el contexto que estamos. Miren, este es el puerto de Odessa. Aquí está Odessa, que es un principal puerto de Ucrania para sacar sus granos. Ahorita está parado por la guerra, pero este es el Mar Negro. Hay varias ciudades que se conectan a través del puerto, y es muy importante. Por eso perdón. Sí, perdón, Diego. Si quieres, apaga tu cámara para ver si así porque se oye un poco entrecortado. Si quitas tu cámara, capaz que se escucha mejor. Ok, ¿cómo la apago? Tengo que dejar de... No, como estás, nomás hay un botoncito de cámara, nomás le pones okay. un clic, está junto al micrófono. Okay, ya. Muy bien, gracias. Okay. Bueno, Ucrania es el país más grande de Europa en su superficie, del 100% de superficie. Es el segundo más grande después de la parte europea de Rusia. Tiene una situación estratégica, está en el Mar Negro, tiene un clima muy favorable para la producción todo el año, tiene unos suelos muy profundos que le permiten tener una producción muy amplia. Pero su situación estratégica
con Rusia. Miren, aquí está la isla de Crimea. Todos estos puntos rojos son ciudades en la parte de la costa del Mar Negro que pertenecen a Rusia, ahora que Crimea pertenece a Rusia. Entonces, Ucrania es estratégico para la salida de granos, tanto de Ucrania como de Rusia. Si Ucrania ahorita hay alguna ruta para la salida de los granos a través de tierra, tiene que salir por Polonia, entrar por el norte de Alemania, pasar por el sur de Francia y llegar a los puertos de España y de ahí al resto del mundo. Si no sale por el Mar Negro, que está minado, porque pasan por el estrecho de Estambul, de Turquía, de ahí al mar Mediterráneo y de ahí al norte de África y a los países árabes a los cuales se exporta esos granos. Esta situación, junto con los demás que vamos a comentar en un momento, nos pone en una situación que se llama estanflación. Una estanflación es un estancamiento con inflación. Es una situación económica donde hay una alza de los precios, principalmente de los energéticos, y eso tiene un impacto multiplicativo en toda la economía, en todos los demás productos, porque los energéticos son estratégicos para toda la producción y para todos los servicios. Hay una alza del precio de los fertilizantes que no pueden salir de Rusia. También Rusia es el principal exportador mundial de urea y todos los fertilizantes nitrogenados al mundo. Y ahí impacta a México, porque México es uno de los su principal fuente de fertilizantes nitrogenados viene de Rusia, aunque también importa de Estados Unidos y de China. En una situación de esta inflación hay un aumento, una disminución de la oferta y hay una disminución de la demanda también, que sería contrario en una inflación. Una inflación se da porque hay un aumento en la demanda y no aumenta la oferta, entonces lo que hay es un aumento de precios. Una de las soluciones que tienen los bancos centrales nacionales y mundial es aumentar las tasas de interés, es retirar dinero del mercado. Es aumentando las tasas de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de aumentar en 0.75 puntos porcentuales la tasa de interés y más o menos va a ser el tenor en todo el mundo, en México también. Entonces van a aumentar las tasas de interés para que haya menos dinero en el mercado y haya menos demanda. Pero hay menos demanda con menos producción. Entonces ahorita vamos a ver lo que es esta inflación. Y bueno, a raíz del COVID teníamos un rompimiento de las cadenas de suministro que dificulta mucho más la economía. Pero ¿qué tenemos en un contexto más o menos histórico, un poco antes de la guerra? Tenemos que se inicia en el mundo una era de la globalización, que le llaman otros neoliberalismo o cuestiones así, una era de mercado, por ejemplo, que tiene un modelo de crecimiento, un modelo económico que yo le llamo urbano industrializador, masivo consumista, donde se da prioridad al crecimiento urbano a través de la industria y los servicios y de una forma de consumo masivo de la población. Ese modelo económico tiene más o menos 30 años y da un crecimiento mundial con ciclos. Hay ciclos como el 1994, el efecto tequila que se inició en México, el 2007 del efecto de los bienes raíces en todo el mundo, pero hay una constante de crecimiento. Y bueno, como es urbano industrializador, pues también hay un impacto ambiental tremendo que provoca el cambio climático. Hay una nueva división internacional del trabajo, que yo le llamo también así. Se reacomoda la parte productiva en la globalización, donde una parte de un producto se produce en un país y la otra parte en otro país, y ese producto se consume en otro. Por ejemplo, los vehículos, los carros, tienen más de 300 piezas. Muchas de esas piezas se producen en Asia, otras en Europa, otras aquí en México. México es uno de los principales productores de carros en el mundo, el tercer productor de carros. Y luego lo arma en México y se exporta el carro ya completo a Estados Unidos y a otros países. Esa es una división internacional del trabajo. Esa parte de la globalización está en riesgo actualmente, es la que yo le llamo que está en riesgo. Porque va a haber un reacomodo geopolítico y económico. Antes estaba definido principalmente por Estados Unidos y Europa, pero ahorita va a estar definido por Rusia, China, en Asia. China va a ser el centro asiático. Y en otras partes del mundo, bueno, Europa y Rusia va a impartir, y a Estados Unidos le corresponde en estos momentos mirar hacia Latinoamérica y la parte del Tratado de Libre Comercio. O sea, Estados Unidos tiene que hacer un bloque ahorita productivo entre Canadá, Estados Unidos y México, de qué es lo que puede producir aquí y reacomodarse esa producción global en estos tres países y en el contexto de Latinoamérica, en el caso de la agricultura, y redefinir
qué vamos a producir cada uno de los países en contexto del futuro, después de esta situación. Actualmente existe una reprimarización de la economía, es decir, los países que van teniendo más oportunidades económicas son los países que tienen materias primas, es decir, agricultura, tierra, agua, minerales, petróleo, energéticos. Antes los países líderes eran los países que tenían tecnología, conocimiento, pero ahora se recobra la importancia de las materias primas. Y bueno, ahí en el fin de la globalización habrá una globalización regional. Hay un impacto ambiental de la guerra, un impacto positivo porque en estos momentos hay menos uso de los energéticos, de los hidrocarburos, entonces menos emisión de CO2 por la carestía. Pues en muchas partes del mundo está el doble los energéticos, tanto los combustibles como la energía eléctrica. Ese es un impacto positivo. Pero el gas natural líquido ruso, que no se vende ya a Europa y no se vende a otros países por el embargo y el bloqueo, se está vendiendo a China e India. Entonces ahí se está consumiendo y ahí va a emitir el CO2. Y lo peor es que Europa, al no tener el gas natural ruso, que no contamina mucho, acaba de abrir ya, poner en operación 2 de sus plantas de carbón, que son doblemente contaminantes. Van a utilizar el carbono para producir electricidad. El otro punto que también impacta, y aquí impacta a México y algunos cultivos, que se reduce el uso de fertilizantes a nivel mundial, porque el urea, los nitrogenados no están llegando en el mundo. En el caso de México hay un impacto tremendo. En estos momentos real, en la caña de azúcar no se está aplicando. Yo tengo ya algunos estudios con los ingenios y con los distribuidores de fertilizantes aquí en la región, y me mencionan que no están vendiendo ni el 50% de fertilizante, pero en este momento si es crítico, es cuando se necesita. Y como está muy caro, no se está aplicando. Yo considero que en el año vamos a utilizar un 20% menos de fertilizante en la producción de caña de azúcar. En el caso de café, es mucho más resiliente. El café no utiliza agroquímicos en grandes magnitudes. Entonces, es la diferencia entre dos cultivos. Va a ser un impacto diferenciado. Y bueno, es la gran oportunidad para las prácticas agroecológicas de producción agrícola. Mire, una estanflación, en este caso de los precios de tilapia en diciembre de 2020, se da por el aumento de los precios. Este es el precio actual de tilapia. Pero yo he hecho unas encuestas con los comerciantes y dicen que no están vendiendo tanta tilapia y aún así aumentaron los precios. O sea, es incongruente eso porque se aumentan los precios cuando hay baja demanda. Pero también si haces una encuesta con los productores, tampoco hay una alta producción. O sea, no coincide con la teoría económica, porque la teoría económica dice que cuando hay un precio alto es que hay alta demanda y por lo tanto va a haber más producción. Tampoco están produciendo los productores porque los alimentos balanceados están por las nubes. Al principio del año en México tuvimos un aumento de los precios de algunos productos como el limón, que aumentó 130% de su precio. Y fue por ciertas cuestiones, principalmente por cuestiones cuestiones climáticas, estacionales, pero también por cuestiones de seguridad. Es un fenómeno complejo, pero tenemos ya un índice de precios al alza. Quisiera ver el contexto de la guerra. En primer lugar es el cambio climático. En segundo lugar, una crisis cíclica del capitalismo que ya estaba en sus albores y que está pegando fuertemente, que nadie lo menciona y que yo lo menciono porque nadie lo dice. El impacto del COVID y todavía no salimos de la crisis del COVID cuando se viene la guerra. Entonces, ese problema es un problema complejo, derivado de 4 variables, de 4 contextos fuertes. Los 4 se combinan y dan como resultado la situación que tenemos. El cambio climático es más histórico, es más antiguo e irá mucho más al futuro. La crisis económica ya estaba en ciernes, el COVID pues ya sabemos cómo está, ojalá y salgamos adelante con las vacunas y bueno, de la guerra. Y paralelamente tenemos los retos que siempre se han tenido, energías más sustentables, hay escasez de tierra y agua, hay que producir alimentos más nutritivos y inocuos, a continuar con producción de servicios ambientales y conservación de la biodiversidad. El cambio climático no es solo los huracanes. México es uno de los países más impactados por el cambio climático.
Hay situaciones como las de este año y vamos a tener muchos huracanes este año, que hay 2 huracanes al mismo tiempo y colapsan en el centro del país. Pero no son solo huracanes e inundaciones, también son altas temperaturas. Antes estuvimos en mayo, sequías. También en diciembre, este invierno, también hubo heladas, temperaturas muy bajas, muy fuertes, que rompen récords históricos. Y eso promueve el surgimiento de plagas y enfermedades y el agotamiento de las tierras. Lo que le comentaba, que teníamos una crisis en ciernes antes del COVID, digamos, ya venía bajando el Producto Interno Bruto mundial, el Producto Interno Bruto de muchos países. Había una guerra comercial entre Estados Unidos y China, un rediseño de la geopolítica mundial. Había una crisis del petróleo, un desacuerdo de la OPEP, ahí principalmente entre Rusia y Arabia. Hubo un mes donde los precios del petróleo se fueron a cero, incluso negativos. Y un desbalance energético en Europa, ese incluso fue antes del COVID y no fue por el COVID, era un desbalance energético donde Europa le apostó a las energías sustentables, a las energías renovables, a las energías alternativas, y había decretado que el 30% de sus energías ya vendrían de esas fuentes, y no lo cumplió. Entonces no había hecho los contratos de gas natural con Rusia y tuvo un desabasto de energía en el invierno 2020 y luego 2021, que hizo que existiera un aumento de los precios. En México igual, en México ya teníamos una desaceleración de la economía. El 2018 ya venía bajando el Producto Interno Bruto. No fue porque hubo una votación y llegó un gobierno alternativo con características de centro izquierda, no, ya venía bajando y es parte también México, parte de la economía mundial. Entonces, parte de lo que está pasando en México, y yo considero que es más del 50%, es por el impacto mundial, no porque haya alguna política interna muy característica. Pero tenemos ciertas características internas, claro que sí. Hay un combate a la corrupción, un gasto social mucho más alto para grupos vulnerables y hay inversión nacional en 4 o 5 proyectos de envergadura nacional, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, el aeropuerto y otros trenes, el elevado de Toluca y otras obras de gran magnitud. Tenemos el impacto del COVID. Ahí ya son dos factores que he desarrollado lo que es el cambio climático y la crisis económica. Ahora vamos a hablar del COVID. El COVID nos impacta, ya todos sabemos, hay una interrupción de los suministros, hay un bloqueo de los contenedores, principalmente se inician en Estados Unidos, en el puerto de Long Beach y en Los Ángeles, pero eso tiene una consecuencia en cadena, que no pueden salir los barcos de China, porque los otros barcos que ya están en puerto no pueden desembarcar sus productos, y antes que tardaban 15 días, ahora tardan 2, 3 meses. Y eso impacta toda la economía hacia atrás. Entonces hay un desabasto en las cadenas de suministro. Por ejemplo, en estos momentos los vehículos no se venden tan fácil. Hay una lista de espera hasta de 3 meses, una cola que tienes que hacer de 3 meses porque no hay tan fácil los suministros de los microchips y los semiconductores que se producen en Asia, en Singapur, Taiwán, Hong Kong. Y esos son piezas pequeñas que pueden mandar en avión. Luego hay otras piezas más grandes como los arneses, los sistemas eléctricos que los mandan por barco y no llegan. También en el COVID tenemos el aumento de los precios de los energéticos en Europa principalmente, y ahí hay un aumento del precio de los fertilizantes porque Yara es una de las empresas mayormente productoras en el mundo y cerró una de sus plantas para que el gas natural que ellos utilizaban se utilice en la generación de energía eléctrica en Europa para la calefacción del invierno 2021. Igualmente, al existir un aumento de los precios de los fertilizantes, hay un aumento de los precios de los otros agroquímicos, de los pesticidas, de los insecticidas, de los herbicidas. Y bueno, la inflación agroalimentaria que les comentaba. El caso de México, el COVID no impactó mucho en la producción agropecuaria, se continuó, incluso fue un impacto positivo. Se exportó más y se importó menos. Entonces, hay un
un superávit comercial más o menos de 10,000 millones de dólares, que con eso se compraron vacunas. Ya se vendió más y se compró menos. Hay un ingreso neto de ese cantidad de dólares, de 10,000 millones de dólares. ¿Cuánto aumentó el urea? El urea está más de $1,000 la tonelada, un 300%. El petróleo y el gas natural en 600% en Europa. El precio del amoníaco 1,000%. El aumento de la energía en Europa también tiene un aumento del 500%. El transporte marítimo ha aumentado 1,000% por los dos impactos, uno por el congestionamiento de los puertos y otro por la carestía de los combustibles, y hay un retraso de hasta 3 meses en puerto. El Banco Mundial decretó que en el mundo hubo un decrecimiento del 3% a nivel mundial, pero este fue diferenciado en ciertas áreas del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica hubo un decrecimiento del 5.2% en promedio, México fue del 8%, o sea, se produjo 8% menos de lo que se producía anteriormente. En Estados Unidos del 6%, y poquitos países como Asia hubo un impacto positivo. Unos países que están más orientados a las materias primas, a la agricultura, que tienen menos mercado. Es interesante lo que pasa en China, a pesar de que el COVID se originó en China. China tiene un impacto positivo durante el COVID, con un crecimiento positivo de 1.2%, porque China es uno de los grandes proveedores de los insumos para el COVID, de los tapabocas y alcoholes, gel para las manos, jeringas, etcétera. Esa es una proyección para México en la época del COVID, un decrecimiento del 8% y una proyección positiva para el 2021 y el 2022. Este del 2022 no va a ser, bueno, aquí ya hay un decrecimiento del PIB, y consideramos que va a seguir cayendo ahora por el impacto de la guerra. Y llegamos a la época de la guerra. ¿Por qué ha impactado tanto? Rusia exporta el 35% del gas natural que consume Europa, y lo exporta a través de dos gasoductos principales, el Nord Stream, un Yamal, y el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que vienen por el mar de Noruega, pero tiene dos gasoductos que pasan por Ucrania, y esos, bueno, inmediatamente se impactan y ya no funcionan, y entonces no hay abastecimiento de gas natural en Europa. ¿Quién es Ucrania? ¿Por qué impacta tanto esta relación? Ucrania es un país de 603,000 kilómetros cuadrados, es, digamos, un tercio de lo que es México. Tiene 42.5 millones de habitantes, 20 millones de habitantes ahorita ya están desplazados. Ucrania tiene una clase media muy alta, muy poderosa, con un poder adquisitivo muy grande. Se han desplazado con carros de lujo hacia el resto de Europa, han salido. Tiene una costa de 2,700 kilómetros de costa. México tiene 11,400, Veracruz tiene 800. Y es un país altamente productor agrícola, pero también de minerales. Ahí está Chernobyl, la planta nuclear, y ahí se produce también el avión más grande del mundo. Pero quisiera expandirme en estas características agrícolas. Es el principal productor, el quinto mayor productor de maíz en el mundo, el cuarto exportador. Prácticamente todo lo que produce exporta, con 35.8 millones de toneladas. El octavo productor mundial de trigo con 24.6 millones de toneladas y exporta 20. El tercer productor mundial de papa. El mayor productor de girasol, y del girasol sale el aceite, y de colza también. Ahorita ya hay escasez de aceite y de harina en el resto de Europa por esta situación. Ucrania solo exporta 90 millones de toneladas de granos, no solo de maíz y trigo, de otros granos y de otros alimentos. El séptimo productor mundial de remolacha azucarera, se produce bastante azúcar. El séptimo de cebada con 7.3 millones. El noveno productor de soya. México es neto importador de soya. No importa soya de Ucrania, importa de Argentina y de Brasil. El séptimo productor mundial de colza, que es donde surge
el aceite, el 10º productor de tomates, México es el primer productor de tomate en el mundo, el 5º productor mundial de repollo y el 3er productor mundial de calabaza. Tiene una gran producción de hortalizas también, el 6º productor mundial de pepino, el 5º mayor productor mundial de zanahoria, el 4º productor mundial de guisantes, el 7º productor mundial de centeno, el 3er productor mundial de trigo, sarrasano, que se utiliza para ciertas comidas, el 7º productor mundial de nuez, casi 1 millón de toneladas de cebolla, medio millón de toneladas de uva, otro 400,000 toneladas de avena, de sandía, 198,000 de ciruela, produce sorgo, ajo, pimienta. Todo eso para producción, para consumo local, pero prácticamente para producción de exportación. Y podríamos preguntar, bueno, ustedes como agrónomos y especialistas en agrosistemas, ¿y por qué? Pues tiene más o menos 60 millones de hectáreas. México tiene 25 millones de hectáreas abiertas a la agricultura, utiliza más o menos 20 millones anuales. Deja 5 sin sembrar. Pero Ucrania, por su ubicación geográfica, tiene buenos suelos profundos, está más o menos plano, tiene un clima muy benevolente para la producción, tiene 2 ciclos agrícolas, tiene riego y tiene alta productividad prácticamente sin pesticidas y sin fertilizantes. O sea, es un vergel. Es yo consideraría que sería el país con más características para producción agrícola del mundo. ¿Cómo está México? ¿Y por qué esto va a impactar a México? En primer lugar, México importa 1.5 millones de toneladas de urea. Más o menos el 36% lo importa desde Rusia, el cual ya no está llegando, pero como el resto de fertilizante urea lo importa de Estados Unidos y de China, lo importa a precio internacional. Porque me han preguntado estudiantes, bueno, ¿y por qué no dejamos de importar ese 36% y seguimos importando el resto al precio que lo importábamos? Porque Estados Unidos y China pues no son madres de la caridad. Ellos si te van a vender al precio internacional, al mismo precio que te vendería Rusia. Es decir, si aumentó a $1,000 la tonelada, pues te lo van a vender a $1,000 la tonelada, aunque venga de otras fuentes. Importa 1 millón de toneladas de fertilizantes nitrogenados, como sulfato de amonio. Y bueno, los que están abasteciendo ahorita son Estados Unidos y China, pero Estados Unidos y China también tienen que abastecer a los otros países del mundo que ya no están comprando fertilizantes de Rusia. Pero Rusia sí está produciendo fertilizantes, nada más que existe un bloqueo, existe un embargo mundial, por lo tanto no puede sacar ese fertilizante al exterior. Rusia es muy grande, tiene unas deficiencias ahí en los puertos y solamente tiene una vía que va por la Siberia y llega a China por la parte terrestre. Está muy lejos para transportar. México es la quinceava economía del mundo. Está proyectado que para el 2023 sea la octava, o sea que vaya aumentando su nivel económico, sea un país en crecimiento con alto potencial, grandes características naturales, recursos naturales, gente trabajadora con gran capacidad, acceso al mercado y financiamiento. Actualmente es el 3er productor de carros en el mundo, el primer productor de pantallas planas. Ninguna marca de carros ni de pantalla plana es mexicana. El 12º exportador mundial de petróleo con 2.5 millones de barriles diarios. O sea, le ha impactado favorablemente el precio del barril del petróleo a México, arriba de $100. Pero lamentablemente ese dinero se va a la importación de gasolina, que también aumentó. México es el segundo importador mundial de gasolina, el 10º productor mundial de alimentos y el 9º exportador. O sea, México es una potencia mundial en alimentos, exporta muchos alimentos. La frontera agrícola es de 25 millones de hectáreas, 6 millones de esas hectáreas son de riego, con 5.5 millones de unidades económicas, o sea, de parcelas, de ranchos, lo que le pueda llamar.
Tiene 85 grandes distritos de riego, 45,000 pequeñas unidades de riego que son los pozos profundos. No se puede expandir más, pero sí puede haber un cambio tecnológico para utilizar más intensivamente con innovaciones y más sustentablemente esos 25 millones de hectáreas y aumentar esa producción de alimentos que necesitamos para seguir exportando, seguir abasteciendo el mercado interno y para sustituir ciertos productos que ya Ucrania no va a poder exportar. Y esa es la gran área de oportunidad que tiene nuestro país ahorita. Al ser una potencia mundial, tiene grandes opciones. Estados Unidos ya lo vio y de hecho ya se firmó un acuerdo en estos días entre Estados Unidos, México, Brasil y Argentina para hacer un plan a largo plazo y ya no depender tanto de la producción agrícola de Rusia y de Ucrania, ni de fertilizantes. Y eso yo creo que es una de las cosas que México tiene que aprender. México se descuidó en la producción de fertilizantes, prácticamente no produce fertilizantes México, todos los importamos. Esta es la serie de productos agropecuarios que México exporta, también importa. Somos grandes exportadores, pero también somos grandes importadores. Aunque importamos menos de lo que exportamos, siempre hay un superávit que ha llegado hasta 10,000 millones de dólares. ¿Cuáles son los principales cultivos de México? De atrás para adelante. El número 10 es el plátano con 1.9 millones de toneladas. El chile con 1.98, solamente después, el segundo mundial, solamente después de la India. El aguacate con 2.1 millón, que ahorita es el ganón, el que exporta México muchísimo, es el único exportador y generador de dólares, el primero en el mundo. El jitomate con 2.18, primero en el mundo. Naranja, 3.5 millones de toneladas, quinto en el mundo. Produce sorgo, 3.67 millones y trigo, 3.14. No es significativo a nivel mundial, de hecho importamos, pero sí es importante a nivel nacional qué tanto se utiliza. Maíz amarillo se produce en 5.4 millones de toneladas e importamos 15 millones de toneladas. Esto es para las dietas, esto es para los alimentos balanceados, la producción pecuaria. Maíz blanco, 25.8 millones de toneladas, ya somos autosuficientes para consumo humano. Por ahí se dice que México importa para consumo humano, no es cierto, México no importa ya maíz blanco para consumo humano. México ya es autosuficiente en la producción de maíz blanco. Importamos maíz amarillo para consumo y no somos muy competitivos ahí, principalmente Estados Unidos, que lo produce mucho más barato por su característica natural. Y el primer lugar lo tiene la caña de azúcar, donde México produce 54 millones de toneladas de caña de azúcar para producir 6.1 millones de toneladas de azúcar. Y de eso se exporta 1.5 millones de toneladas al mercado mundial y el resto es para consumo doméstico. Pero México es primer lugar mundial en otros productos como limón persa, vainilla, hoja de maíz y tiene lugares destacados como en café, café orgánico, miel y miel orgánica. No son los primeros productos que México produce, pero sí tiene buenos lugares a nivel mundial y otros. Bueno, lo que me comentaba, tenemos una balanza comercial favoritaria de 10,000 millones de dólares para el 2021. Vamos a ver cómo nos trata el 2022. O sea, la gráfica siempre había déficit comercial, pero a partir del 2002 en adelante ya se exporta más de lo que se importa. ¿Qué exporta México? Bueno, exporta productos agroindustriales, principalmente cerveza, tequila, mezcal, aguacate, algo de ganado y mucho berries, fresas, cherries. Esas son las series. El que se lleva en la agricultura es el aguacate, el tomate y de ahí las hortalizas. También exporta pescado. México exporta atún, exporta camarón, exporta sardina y algunos otros productos menores. Y también somos buenos importadores de tilapia y filete de basa y de camarón. También importamos camarón. Exporta ganado en pie y ganado ya también en bistec. Exporta miel, exporta grasa láctea deshidratada, algunos quesos
y otros productos industrializados de menor cantidad. Pero como les comentaba, cerveza, también exporta mucha cerveza, azúcar, otros productos. Pero hemos tenido últimamente en México una inflación también en la canasta básica. Al principios de enero, tras del año, tuvimos una inflación del 10% más o menos en todo el país, en las primeras ciudades. Ahorita el gobierno dice que tenemos una inflación del 8%, el 7.8, 8%, pero ese es promedio, ese incluye las casas, los carros, incluso los combustibles. Pero en la canasta básica tenemos una inflación del 30% en promedio, pero tenemos inflaciones más altas en ciertos productos. Por ejemplo, en la carne de res 18%, carne de pollo 12%, y eso fue en la primera quincena. Ahorita en algunos productos es hasta del 100%. En granos, en tortillas, 20%. En frutas y hortalizas, el limón, subimos más del 100% de lo que le comentaba. El limón mexicano, 51%. En el aguacate para consumo interno, 32%. En toronja, 12%. En naranja gold, 7%, que son los productos estacionales, puede ser también. Tomate verde, 56%. Chile poblanos, 25%. O sea, tenemos una inflación diferenciada de acuerdo a los productos y de acuerdo a su producción estacional. Es decir, puede variar los precios por la producción cada año. ¿Cómo vamos en tiempo, doctor? Faltan unos minutos. Bueno, México tiene otras oportunidades. Faltan 20 minutos, Diego. Ok, dejamos 10 para la discusión. Correcto. México tiene otras áreas de oportunidad, por ejemplo, los grandes desperdicios y las pérdidas. Las pérdidas son los productos que se quedan en campo, que no se cosechan por cierta calidad, que se tiran al suelo, las frutas que se caen y ya no se recogen o que no cumplen el tamaño o la forma, son las pérdidas. Y los desperdicios son los productos que ya entran al mercado, que se van y se echan a perder en el camino porque no cumplen las características de manejo, se golpean, se manchan, o la cadena de frío no funciona muy bien. Esas dos características, pérdidas y desperdicios, contemplan del 35 al 45% de tu total que se produce. O sea, México está perdiendo más o menos 35 millones de toneladas al año de alimentos que ya no hay consumo humano, se llevan a la basura o otros usos. Que una vez corrigiendo eso, y ese es a nivel mundial igual, a nivel mundial el 40% se pierde y se desperdicia. Corrigiendo esas pérdidas y esos desperdicios a nivel mundial se puede corregir este desbalance que va a dejar Ucrania y Rusia y corregir ciertos déficits alimenticios que tienen ciertos países actualmente. En este momento la FAO ya decretó zona de desastre a Afganistán, a Pakistán, en Asia y a Kenia y a países centroafricanos porque no les está llegando el producto de Ucrania y ya se están iniciando los problemas de hambrunas que comentaba desde el principio. México tiene una falta de cadena de frío y distribución, un transporte muy ineficiente, tiene uno de los transportes terrestres más caros e ineficientes del mundo por las casetas y el combustible. Ahorita el combustible en México está subsidiado y eso es una ventaja. Pero en Estados Unidos apenas que aumentó casi 3 veces el combustible, apenas se comparan con nosotros. Es decir, nosotros estábamos pagando a 20 pesos el litro de gasolina, ellos lo estaban pagando a menos de 10 y se asustaron cuando lo aumentaron a 20, pero nosotros ya lo pagamos. Pero los peajes, las casetas, el transporte en tierra es realmente ineficiente para los productos agropecuarios. Es muy caro, carísimo. Tiene bajo valor agregado, siempre transportamos en fresco, en volumen, agua y peso. De nuevo, no utilizamos mucho el valor agregado en situ. Y bueno, importamos cereales. Hay un bajo consumo en la alimentación nacional de frutas y hortalizas y eso deriva también una alta obesidad y una de las mayores del mundo y por eso nos impactó también el COVID a nivel nacional, uno de los mayores letalidades y mortalidades por el COVID en el mundo.
¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio tecnológico inducido, sustitución de insumos caros y escasos por otros más abundantes y menos caros. Ahorita ya hay la política de la agricultura orgánica, prácticas agroecológicas sustentables. En los fertilizantes se pueden sustituir ciertos fertilizantes por fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, pero hay que hablar de números, porque luego decimos, es que estamos produciendo fertilizantes caseros, etcétera. Sí, pero eso es juego de niños. Estamos hablando de 2.5 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados, y para sustituir una tonelada de fertilizantes nitrogenados se necesitan 10 toneladas de fertilizantes orgánicos. Si estamos hablando de 2.5 millones, pues estaríamos hablando de 25 millones de toneladas de fertilizantes orgánicos para sustituirlo. Claro, no puede ser todo, pero hay que hablar de volúmenes y meterle números. Una combinación de la alta tecnología con la cultura local. O sea, ya lo estamos haciendo. Gente que cosecha la caña a mano, pero la estamos fumigando con drones. Y estamos echando ya nanotecnología, nanopartículas. Y bueno, existen las yuntas, pero paralelo a la yunta existen las cosechadoras combinadas, etcétera. Hay una complejidad de tecnologías ahí. Se necesita desarrollar la transferencia de tecnología, preparar al productor que sea más, que tenga más acceso a la tecnología y que la acepte más, que sea más receptivo al cambio tecnológico, y crear políticas para esa área de oportunidad. Desarrollar la agricultura 5.0, que ahora viene ya que es el Internet de las cosas, la agricultura vertical, la acuacultura, que es la revolución azul para alimentar al mundo, donde México tiene gran potencial por el mar, por el agua, la nanotecnología, la robótica y la automatización. Otras áreas de oportunidad para la agricultura 5.0 de post-COVID y post-guerra, pues es la adaptación al cambio climático, la agroecología y sustentabilidad, energías sustentables, lo que le comentaba, la nanotecnología, los bioestimulantes que pueden sustituir mucho a los fertilizantes, el mejoramiento genético. Yo aquí propongo empezar la discusión fuertemente, por ejemplo, en el Colegio de Profesorados, hablar de transgénicos, entrarle al toro por los cuernos. Yo personalmente también no estoy de acuerdo en transgénicos de maíz, pero sí en transgénicos de otras plantas que no existen en México, que no habría ningún problema en introducirlas, como soya. México es importador neto de soya, hay una escasez de soya a nivel mundial y va a impactar a México. México no produce soya. Otras como la geomática, la metabólica, y bueno, también trabaja en la parte social, de créditos accesibles a nivel internacional. A nivel internacional, el crédito para el campo está a 0% la tasa de interés. En Japón, en Europa, en Estados Unidos, de hecho es negativo. Es decir, si tú pides un crédito de 100 pesos, lo pagas, al final te regresan 5 para que te lo gastes en cuestiones de consumo y pidas otra vez otros 100. En México la tasa de interés está arriba del 20% por los costos de transacción, es decir, los costos colaterales. Una tasa te dicen, está bien barato, te lo presto a 16 y a 18%. Y luego te piden una serie de requisitos que te suben la tasa al 22%. Es totalmente inaccesible. Como conclusión, el COVID, la guerra, el cambio climático, la crisis económica tendrán impactos estructurales a corto, mediano y largo plazo en la economía mundial, nacional y local, y para el sector agroalimentario. Cuando menciono impactos estructurales, son impactos fuertes. Por ejemplo, en caña de azúcar, si no podemos sustituirlos por otros insumos, habría que reconvertir cierta área de esa producción en otros cultivos que sí deje. Ese es un cambio estructural. Alguien deberá sustituir a Ucrania como proveedor de alimentos en el mundo, y esa es una gran oportunidad para México y Latinoamérica. Mirar hacia nosotros para satisfacer las necesidades internas y también exportar para satisfacer las necesidades de otros países. La humanidad debe aprender a convivir con el COVID como endemia y con la desglobalización. La desglobalización significa ya no tener cadenas
productivas tan complejas que depender de países tan lejanos y mirar hacia adentro más regional. Se debe asimilar la experiencia de la pandemia y la guerra para convivir en colectivo, en la sociedad mundial y con la madre naturaleza. Esto va más bien para Europa y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y Rusia también. El cambio climático sigue siendo el mayor reto a largo plazo y puede presentar mayores sorpresas. Es decir, puede venir otras cuestiones como sequías, plagas y enfermedades, inundaciones. Este año, ahorita en estos momentos, Europa está en pleno verano y rompieron temperaturas récord, igual Estados Unidos, incendios en Europa, incendios en Estados Unidos, pero luego cuando cambia la estación del año hacia el sur, hacia el hemisferio sur, hay incendios muy grandes en Australia y en Brasil, y esa parte nos puede golpear. Esas son las sorpresas que digo que nos puede traer el cambio climático, y hay que prepararnos a través de la tecnología. Bueno, yo quisiera pararle ahí para intercambiar con los jóvenes. Muchas gracias, agradecemos a los organizadores esta oportunidad que quería yo comentar. Fue muy rápido, es mucha información. Si gustan, podemos en su momento profundizar más en algunas cosas, que cómo está variando el precio de futuro del grano, del trigo y del maíz en el stock market de Chicago, cómo varía a diario y cómo se establecen los precios a nivel mundial. Eso lo podríamos comentar más profundamente si gustan, ¿no? Yo aquí le dejaría, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Muy interesante el tema. Tenemos 10 minutos nada más para preguntas, así que te pediría que seas concreto para que nos dé tiempo de preguntar todas. Las voy a ir leyendo. La primera de hecho, la voy a juntar, son dos de la doctora Mónica, que dice: ¿qué opinas de la campaña del gobierno con el lema "Todos a sembrar"? Si tuviéramos tierras, ¿qué recomendaría sembrar ante la amenaza de la hambruna mundial que acabas de referir? Y ligado a esta pregunta sobre la escasez de alimentos, ¿se va a sentir fuerte en México? Pregunta también Mónica. Bueno, la primera, yo casi sabía que alguien me la iba a preguntar. ¿Qué opinas de los programas del gobierno? Mira, los programas del gobierno, no hubo programa de gobierno para el COVID, fueron los mismos que ya traía, pero sí le funcionaron. Y le funcionaron porque fue un apoyo directo al consumo, entonces no se bajó el consumo y fue a la capa de la población más vulnerable, a los más pobres. Entonces, todos los programas funcionaron al COVID y fue un ejemplo mundial del programa del gobierno para el COVID. Ahorita el caso de la guerra, no, cuando me refería que no hay que hablar de juegos de niños, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de toneladas en muchas cosas. Es un buen programa, pero como él dice, para autoconsumo y para autoconsumo de producción de traspatio, de pequeños productores. Para sustituciones de grandes, de millones de toneladas, es más difícil, es más complejo. Por ejemplo, dijo, el gobierno está decretando que el apoyo a fertilizantes, tampoco hay un apoyo especial, tampoco hay una acción. Acaba de decretar ahorita que ya más o menos va a entrar el fertilizante. Hablando de 150,000 toneladas de fertilizante a Guerrero, a Tlaxcala, a Oaxaca, etc. Eso no es significativo. Pero además ese fertilizante va para los pequeños productores de autoconsumo. Aquí el que había que apoyar o el que está sufriendo más es toda la producción comercial, todos los exportadores. Entonces ese va a ser el problema. O sea, como que no es suficiente, no es suficiente y hay que meterle números. Hay que meterle números para ver la magnitud y ver las áreas de oportunidad. ¿Va a impactar a México? No mucho. No mucho por lo que dije. México es altamente productor de alimentos. Entonces ya lo estamos viviendo porque otros países del mundo ya, incluso Europa, ya está viviendo escasez de pan y Europa es alto consumidor de pan y de harinas en general y de aceites. En México no va a haber porque México produce para comer más o menos y exporta. Y cuando mucho podíamos sustituir ciertas exportaciones y dejarlas en el mercado interno de acuerdo a los precios. Entonces sí va a impactar, no mucho. Y lo que va a impactar ahorita la inflación de la canasta básica es a un buen número de mexicanos, eso sí, a 38 millones de mexicanos más o menos, 38% de la PEA que ganan 2 salarios mínimos. Entonces ya subió casi al doble la canasta básica, entonces ellos más o menos más del 50% de sus ingresos los tienen que destinar para comida. Entonces sí va a impactar ahí a la parte de la inflación.
no en escasez, alimentos sí hay, nada más que están caros. Entonces, ahí es parte como de disponibilidad de alimentos, es otra parte un poco diferente, pero sí, bueno, ese es el impacto que ahora en número. Gracias, Diego. Mira, te leo las preguntas y tú trata de sintetizar. Preguntan también si podemos decir que somos testigos del fin de la globalización. Es una pregunta. ¿Qué tipo de productor o porcentaje de productores pueden pagar la tecnología prometedora de la agricultura 4.0 y 5.0? Felicitaciones para ti. ¿Cuáles son las limitantes que identificas en México para la transición hacia esta agricultura 5.0 y qué estrategias se deberían de implementar? Juan Antonio también felicita y dice, ¿por qué México no se ha establecido como un productor regular de oleaginosas? ¿Hay oportunidades reales o hay límites económicos al respecto? Sí, mira, de las primeras voy a contestar ya al último con el doctor Villanueva, que de las oleaginosas. Que la posibilidad de real de la agricultura 5.0, pues es más que real y no solo vamos a ser testigos y no solo tenemos que ser testigos, sino tenemos que ser protagonistas. Tenemos que hacer nosotros lo que hagamos esa agricultura y el Colegio de Parados es el principal responsable dentro de las instituciones de investigación, de educación, de transferencia de tecnología como el Chapingo, el INIFAT, el CIMIT, las universidades estatales somos los principales actores. Y claro, el que define todo esto es el productor, pero dentro de la política pública es el gobierno, las instituciones y el productor, y tenemos que ser los protagonistas principales, o sea, tenemos que impulsarla de diferentes modalidades, es muy complejo. Esta la otra pregunta de quién la puede pagar, en efecto, con fuentes de financiamiento, por eso decía, yo lo he visto porque he visto, lo estamos utilizando en este momento. Estamos fumigando con drones, la producción de caña de azúcar aquí en Paso de Ovejas, con nanotecnología, con nanoproductos para fertilizar y herbicidas y fungicidas, y cosechamos a mano, cosechamos como hace 300 años. Entonces se combinan esas tecnologías y creo que todo el mundo la puede pagar. O ahí viene la organización. Fíjense, el dron, hay dos formas de organizar. Es carísimo, el dron vale $500,000. No lo necesitamos comprar, el dron ya lo compró un empresario y él nos fumiga, nos cobra y tiene un buen precio regular, competitivo. Existe la otra forma que es la organización de productores para adquirir maquinaria que es muy difícil, es muy difícil en México, eso sí, y ya hay suficiente tecnología de pequeña escala, o sea, maquinaria pequeña, cuestiones así que pueden ser muy útiles a nivel de escala. Ahí sería el problema es la escala de la economía. Y precisamente ese es el problema de las oleaginosas. México no es competitivo. No es competitivo para la soya, para el girasol, para la colza. En un momento dado, hace muchos años, México produjo, pero no porque son grandes extensiones y hay que utilizar maquinaria. México no tiene grandes cosechadoras. Tenemos que hacerlo mucho más intensivo. Otros países lo producen más barato, pero precisamente por eso México pues, no se ha preocupado por otras características. Y ahí viene donde yo propondría, doctor Villanueva, la parte de la combinación estratégica de los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, definir qué nos respecta a cada uno de los países, pero también Latinoamérica. O sea, también ya entra Argentina y entra Brasil, la especialización, digamos, entre nosotros mismos, tratando de ser un poco más independientes de Rusia, Ucrania y de otras latitudes que luego vienen, y eso le llamaría yo ser más resilientes económicamente para shock de este tipo del COVID, del cambio climático y de guerras. Y bueno, este descuido de México es muy drástico y muy doloroso, el descuido de los fertilizantes. Pero también el resto de Latinoamérica, el resto de Latinoamérica también se descuidó en los fertilizantes, también está impactando. Bueno, todo el mundo está impactado por los fertilizantes rusos. Gracias, Diego. Creo que el tema da, como dijiste, da para mucho. Ya estamos sobre el tiempo. Solo le voy a dar la palabra a Juan Pablo, que la pidió. Juan Pablo, te agradecería que seas breve y tú también, Diego, para ya terminar el seminario. Sí, doctor, y seguimos discutiendo en otras No, esferas. Alberto,
me quedo fuera porque lo que yo voy a decir es largo y vamos a rebasar el tiempo. Gracias, Alberto. Correcto, Pablo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. A nombre de Mónica y un servidor que estamos en la parte de la organización, agradecemos muchísimo tu participación. A todos los compañeros que se conectaron vía videoconferencia, les agradecemos también. Les mandamos un saludo afectuoso. Habrá oportunidad de seguir platicando contigo ya en corto temas que dejaste en la mesa, pues, ¿no? Y que motivan a la reflexión y a la discusión.